El cuerpo humano es un sistema bastante complejo, conformado a su vez por una infinidad de subsistemas que rigen su funcionamiento. Entre estos se encuentra el sistema nervioso, uno de los más importantes, ya que se encarga de organizar y controlar cada uno de los procesos que se lleva a cabo en el organismo. A continuación explicaremos qué es, cómo está conformado y cuáles son sus principales funciones. Es uno de los sistemas más importantes de la estructura corporal humana y está especialmente diseñado para detectar los estímulos provenientes tanto del exterior como de su interior. Estos son transformados en información que se utilizará para la coordinación, control y organización de las funciones de cada uno de los órganos que lo conforman. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y una red de tejidos nerviosos en los que la unidad principal es la neurona. La forman un conjunto de órganos compuestos por tejidos y células muy similares entre sí. Por eso se la llaman sistema y no aparato. Es uno de los más complejos. Su trabajo es coordinar una correcta armonía del funcionamiento de nuestro organismo. Es fundamental para nuestra vida, nos relaciona con el exterior, por medio de los órganos receptores, ojos, nariz, lengua, oído y piel. Recibimos estímulos externos y nos enteramos qué pasa alrededor nuestro. Y como si esta fuera poco, es el encargado de controlar todas las funciones del organismo, latido del corazón, respiración e inclusive el proceso digestivo. El sistema nervioso verifica si tenemos hambre o sed, qué posición adopta nuestro cuerpo o si estamos de pie, sentados o acostados. El médico especialista en este sistema es el neurólogo. Lo forman el sistema nervioso central y el periférico. El central está integrado por el encéfalo y médula espinal, mientras que el periférico lo constituyen una gran cantidad de nervios. Al encéfalo lo componen el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. El cerebro controla los actos voluntarios y el habla. En él residen la memoria y los sentimientos. El cerebelo se ocupa de coordinar movimientos y equilibrio, y el bulbo raquídeo tiene como tarea controlar los órganos de nuestro cuerpo, como el corazón. La médula espinal, protegida por la columna vertebral, recibe datos del sistema nervioso periférico y le da órdenes. Ella permite los reflejos, reacciones muy rápidas, como cuando quitamos nuestra mano de algo que está muy caliente, porque nos quemamos. El sistema nervioso central está constituido por dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. Ambos se encuentran rodeados por tres capas de membrana denominadas meninges. Entre dos de estas capas se sitúa el líquido cefalorraquídeo. El encéfalo está integrado por tres estructuras, el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Este rodeado por una estructura ósea rígida denominada cráneo. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo y se encuentra situado en el interior del cráneo. Anatómicamente está dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo, por un surco central llamado cisura longitudinal. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman depresiones irregulares denominados surcos o cisuras. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos: frontal, temporal, parietal y occipital. El lóbulo frontal es el más voluminoso y se sitúa en la parte más anterior del encéfalo. Intervienen las características de la personalidad, la inteligencia, el lenguaje, la escritura y los movimientos voluntarios. El lóbulo occipital, situado en la parte posterior del encéfalo, en él se reciben y analizan las informaciones visuales. El lóbulo temporal interviene en la memoria, el lenguaje y las sensaciones auditivas. El lóbulo parietal interviene en la identificación de objetos y relación especiales, donde está situado el cuerpo en relación con los objetos de alrededor. Asimismo, se asocia con la interpretación de dolor y del tacto. El cerebelo está situado en la parte posterior del cráneo. Su función es coordinar los movimientos musculares y mantener la postura, la estabilidad y el equilibrio. Estas funciones se regulan de manera automática, es decir, la persona tiene control voluntario sobre las mismas. El tronco del encéfalo está situado en la línea media del cerebro y conecta este con la médula espinal. En esta zona están situados los centros que controlan las funciones vitales como la respiración, la tos, el latido cardíaco, la tensión arterial, la temperatura corporal y la deglución. Otras funciones que controla el tronco cerebral son el movimiento de los ojos y la boca, la transmisión de los mensajes sensoriales como calor, dolor, ruidos estridentes, etc. La médula espinal es un cordón constituido por fibras nerviosas de color blanquecino y cilíndrico situado en el interior de la columna vertebral.
Su función más importante es conducir mediante las vías nerviosas que la forman la información de las sensaciones desde todo el organismo hasta el cerebro y los impulsos nerviosos que llevan las respuestas desde el cerebro a los músculos. Como cualquier órgano del cuerpo, el sistema nervioso central está constituido por células. El cerebro contiene más de 40 billones de células nerviosas denominadas neuronas. Estas neuronas se comunican entre sí con el fin de transmitir los distintos impulsos nerviosos de una célula a otra y en las distintas partes del organismo, creando un complejo entramado de vías nerviosas. Las células nerviosas son las unidades funcionales del sistema nervioso central y forman una red que se extiende por todo el cuerpo. La morfología de la neurona se caracteriza por diferentes estructuras. El cuerpo de la célula, o soma, es la parte vital de la célula. Se compone de un núcleo que determina la forma del cuerpo celular, el citoplasma, que es escaso, y el nucleolo, que es voluminoso. El cuerpo de la célula es la porción central de la neurona, de la que emergen del axón y dendritas. Una función importante del cuerpo de la célula es sintetizar muchos de los componentes necesarios para la estructura y funciones de la neurona. Las dendritas son extensiones delgadas que están presentes en grandes cantidades. Se dividen en múltiples ramas, el axón es un extremo único. Una neurona aislada no es inteligente. Se calcula que un cerebro adulto tiene unos 100 millones de neuronas. Cada una procesa su propia información que luego envía a otras partes que también reciben noticias. El primero que vio una sinapsis fue Ramón y Cajal, cuando demostró que el tejido nervioso no era un entramado de redes, sino que, como cualquier otro tejido, está formado por células, las neuronas. Y distinguió sus partes, el cuerpo celular, soma, y las expansiones, axón y dendritas. También dijo que la corriente de información fluye de las ramificaciones dendríticas hacia el cuerpo de la neurona, donde se procesa la información, y de este hacia el axón para saltar a través de la sinapsis a otra célula. Todas las células poseen una carga eléctrica. La concentración de sales de su interior, iones de sodio, potasio, calcio, cloro, es distinta a la del medio en el que se encuentran, y esta diferencia les confiere una carga eléctrica. Las neuronas son células especializadas en transmitir electricidad, permitiendo la entrada y salida de sales y con ello la transmisión del impulso eléctrico. Su estudio es fundamental para conocer mejor el funcionamiento del sistema nervioso y el mecanismo de las enfermedades neurológicas. Este conocimiento permite diseñar mejores fármacos para tratarlas. Como mencionamos al comienzo, el sistema nervioso los conforman en el SNC y el SNP. El sistema nervioso periférico es un conjunto de nervios y ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. El sistema nervioso periférico comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras partes del cuerpo. Incluye los nervios craneales, los nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. Los nervios son cordones de sustancia blanca que se ramifican en axones o dendritas. Estas transmiten información sensorial y motora desde el cerebro hacia la periferia y en sentido inverso. Por otro lado, los ganglios están formados por grupos de neuronas y se encuentran fuera del encéfalo y de la médula espinal. La función principal del sistema nervioso periférico es conectar al sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel. Esto permite que el cerebro y la médula espinal puedan tanto recibir como enviar información a otras áreas del cuerpo. De esta forma permite que podamos reaccionar a estímulos del ambiente. El sistema nervioso periférico está dividido en dos componentes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Cada uno posee funciones muy importantes. Este sistema se encarga tanto de enviar como recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central.
El sistema nervioso somático contiene dos tipos de neuronas, la neurona sensorial y las neuronas motoras. Las neuronas sensoriales o aferentes son las que se transmiten por la información de los nervios en el sistema nervioso central. Mientras que las neuronas motoras o eferentes llevan la información desde el cerebro y la médula espinal hacia los órganos, las fibras musculares, así como hacia las glándulas en la periferia del cuerpo. Estas neuronas permiten una respuesta física a los estímulos. Es el responsable de regular las funciones involuntarias del cuerpo, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Gracias al sistema nervioso autónomo podemos realizar estas funciones sin pensar conscientemente en su ejecución. Este sistema se divide en el sistema simpático y sistema parasimpático. El sistema simpático regula la respuesta al estrés producida por las hormonas. Estas son las reacciones típicas de la lucha o huida, es decir, que nos prepara para enfrentar amenazas potenciales en nuestro entorno. Además, nos ayuda a sentir frío o el calor, dilata los bronquios e inhibe la motilidad intestinal y la producción de orina. Por otra parte, el sistema parasimpático se encarga de mantener las funciones del cuerpo y conservar los recursos físicos. Se inicia en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Básicamente, este sistema permite que volvamos a un estado normal o de reposo, ralentizando el ritmo cardíaco, la respiración y el flujo sanguíneo. Así, las pupilas se contraen, aumentan la producción de saliva, se incrementan los movimientos gastrointestinales, se reduce la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, nos hace más resistentes a las infecciones, etc. El circuito cerebral del placer está formado por un pequeño grupo de regiones cerebrales en las que se producen los niveles más altos de dopamina. Este circuito se activa cuando recibimos estímulos que nos proporcionan placer. Como comer chocolate, ir de compras, bailar, etc. Incluso una simple idea puede activarlo. Este circuito permite asociar actividades relacionadas con nuestra supervivencia a situaciones placenteras, por lo que tiene una función adaptativa. Aunque este circuito también puede activarse con sustancias perjudiciales como son las drogas. Hablamos, por ejemplo, de la cocaína, que está ligada a la producción artificial de dopamina en el cerebro. Se puede describir como una experiencia que nos gusta de manera inmediata o no demorada en el tiempo. Asociamos esa experiencia a estímulos sensoriales externos visuales, olfativos o auditivos y a otros estímulos internos como pensamientos y sensaciones. Todo comienza cuando observamos en el entorno algo que nos incita a realizar alguna actividad concreta en el que en el pasado nos ha producido placer y o satisfacción. Hay emociones que se mueven en nosotros y que nos empujan a desear realizar la acción. En este momento aparece la dopamina, de manera que ya no podemos imaginar realizando la acción. Después de la fase de deseo, nos ponemos manos a la obra. Queremos hacerlo realidad. Cuando pasamos a la acción, se ven involucradas otras sustancias como la adrenalina, que ponen al organismo en marcha, con el objetivo de estar preparados para actuar. Se recompensa la acción con una sensación de placer al finalizarla o mientras se realiza. Por último, una vez completada la acción, se cierra el circuito de recompensa con una sensación de satisfacción. Cuando se ha llegado a este punto, aparece la serotonina, que está relacionada con nuestro estado de ánimo y con el deseo de volver a experimentar la sensación. Gracias a la satisfacción proporcionada, cuando aparece una señal que activa el deseo, el sujeto tenderá a repetir la acción. Ciertas actividades se realizan y si son vitales para la supervivencia, disparan el circuito del placer, pero estas actividades no son las únicas capaces de producirnos esta sensación. También existen hábitos, como el del consumo de drogas, que ponen en marcha el mecanismo de recompensa. La gran mayoría de sustancias adictivas atacan el sistema de recompensa del cerebro liberando dopamina. Dicho neurotransmisor se encuentra en diferentes regiones del cerebro que regulan el movimiento, la motivación, la emoción y la sensación de placer. La liberación de dopamina a través de las drogas puede sobreestimular el sistema, produciendo una sensación de euforia que refuerza fuertemente el consumo.
La tolerancia a las drogas producida por el consumo repetido puede conducir cambios profundos en los circuitos del cerebro, ya que de alguna manera tienen el poder de inutilizarlos. Existen gran cantidad de situaciones en las cuales hacer alguna actividad concreta puede activar el circuito del placer, haciéndonos sentir bien. Las situaciones siguientes son un ejemplo de algunas de las actividades que probablemente activarán este circuito. Escuchar música, practicar deporte y ayudar a los demás. El arco reflejo se puede definir como el conjunto de estructuras que intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso, cuya acción se denomina como acto reflejo. Sus componentes principales son la neurona, los receptores y los efectores. Hay determinadas situaciones ante las que el cuerpo necesita reaccionar de la forma más rápida posible. Un clásico ejemplo de este tipo de reacción es lo que ocurre cuando tocamos un objeto demasiado caliente. Antes de llegar a quemarnos, retiramos la mano con un veloz movimiento que nos ponga a salvo de inmediato. De hecho, es tal la velocidad a que esto sucede que ni siquiera pensamos en cómo actuar, sino en qué respondemos de manera involuntaria, casi automática. Parece como que si nuestro organismo estuviese preparado para enfrentarse en tiempo récord a ciertas circunstancias de la vida cotidiana. Son los llamados actos reflejos. Un acto reflejo, por lo tanto, es la acción o propuesta resultante del proceso que atraviesa la captación de los estímulos. Debes tener los cuidados adecuados con tu sistema nervioso para tener una vida plena. Cuidar el sistema nervioso a veces no resulta tan fácil, ya que sus funciones son tan complejas y se involucran tanto en factores que resultan un poco complicados, pero no imposible. El cerebro es quien controla el resto de nuestro cuerpo, es por eso que cuidarlo debe ser una prioridad en nuestra vida. A nadie le gusta enfermarse, pero muchas veces realizamos acciones que ponen en riesgo nuestra salud y pueden provocarnos enfermedades a largo plazo. Sin embargo, como los efectos en la salud no se ven de forma inmediata, sino generalmente cuando el problema ya es mucho más severo, nos cuidamos hasta que ya es demasiado tarde. Algunos de los factores que protegen este sistema son la autoestima, ya que así se valora más la vida y se lucha por cumplir metas. Además, cuando uno se quiere, es más fácil enfrentar y solucionar los problemas cotidianos. El desarrollo de valores personales como la tolerancia, el respeto, el amor, la solidaridad y otros para mantener un elevado nivel de salud mental. Mantenerse productivos y saludables a través de conductas y hábitos. Alimentarse bien, haciendo ejercicios físicos, descansando y cuidando la higiene personal. Establecer relaciones afectuosas y saludables con los demás, que son la base de una vida tranquila en sociedad. Los problemas con alguien se deben de solucionar siempre mediante el diálogo y la tolerancia, y en ocasiones nos toca ceder, pactar o ganar. La violencia y el rencor, la envidia, los celos o los complejos ponen en riesgo la salud mental. Evitar accidentes que puedan lastimar el sistema nervioso en cualquiera de sus partes. Usar cascos siempre que se realice una actividad de riesgo para evitar los golpes en la cabeza. Dormir y descansar suficiente. Tomar recesos durante el día y dormir al menos 8 horas diarias. Evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas afectan el funcionamiento del sistema nervioso y pueden ocasionar graves enfermedades mentales y hasta la muerte por daños del cerebro. El sistema nervioso es importante porque es el que conecta al ser humano con el medio ambiente. Le permite interactuar en él, además de que el sistema nervioso es el que le da la capacidad de movimiento, ya sean involuntarios como pestañear o respirar, o voluntarios como mover la mano, y permite la reacción de estímulos tanto internos como externos, mandando señales al cerebro para una respuesta rápida. También participa prácticamente en todas las funciones de nuestro cuerpo. Se podría decir que la integridad estructural y funcional del sistema nervioso es determinante para el bienestar diario del cuerpo.